Damos la bienvenida al abogado Vicente Solano. Él es catedrático universitario de la Universidad de Cuenca y de la Universidad Simón Bolívar, un experto en teoría política y derecho constitucional. Horas de incertidumbre vive aún Ecuador, con vaivenes en cuanto a la posibilidad de un juicio político en contra del presidente de la República. Juicio que se lo ve aún difuso, pues persiste una falta de acuerdos que resulta bastante evidente para delimitar las causas del juicio político a nivel de los asambleístas que tienen este propósito. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Piensa que en realidad se va a dar este juicio, abogado Solano? Buenos días, muchas gracias Gustavo por la invitación y a todos a quienes nos ven y nos escuchan por Radio Antena 1. Sí, en efecto, como habíamos visto los días anteriores, la Asamblea Nacional había aprobado justamente un informe que sería parte del sustento justamente para el juicio político al presidente Guillermo Lasso. No obstante, en la semana anterior justamente podríamos acudir lamentablemente, ahí sí digamos, a una falta de acuerdo efectivamente sobre cuáles serían, ¿no?, los elementos que deben determinarse, ¿no?, para ese posible juicio político. Y sobre todo encontrar quién efectivamente, qué asambleísta y con las firmas necesarias, con las 46 firmas, puedan presentar justamente este juicio político. Lamentablemente, en las fuerzas políticas parece que no se llegó a un acuerdo, sobre todo en los elementos principales que deberían ser los que se fijaran bajo o se subsuman bajo lo que señalaba el artículo 129, numeral 2 de la Constitución. Y efectivamente parece que el informe que fue aprobado, aunque muchos de los asambleístas votaron afirmativamente por ese informe, luego muchos de ellos incluso señalaban que realmente no había, ¿no?, los elementos suficientes jurídicos, ¿no?, que pudieran delimitar efectivamente que habría algún tipo de grado de responsabilidad, ¿no?, político del presidente de la República, más allá de que efectivamente, como digo, esos argumentos para algunos de ellos carecían, ¿no?, del sustento jurídico que permita que la Corte Constitucional en su dictamen de admisibilidad pudiera dar paso, ¿no?, a el juicio político. Eso, como Sí. decíamos, es un tema importante, pero además es un tema que tiene que ver con la oportunidad política, ¿no?, que juega justamente dentro del ámbito de la Asamblea Nacional para poder presentar ese juicio político. ¿Hay criterios, abogado Solano, de políticos como de personas independientes? Javier Hervas, entre los políticos, ha señalado de que Lasso debería renunciar. Y entre independientes, un prestigioso periodista, Cristian Zurita, aseveró también en entrevista con este medio de comunicación que por sus acciones con respecto a paralizar sobre todo esa investigación de la Fiscalía con respecto al caso Encuentro, el Gran Padrino, el presidente debería renunciar. Pero más allá de esto, de que puedan existir causales fuertes, más que causales, diríamos situaciones que han ido en desmedro de la imagen del presidente de la República, quisiéramos su juicio de valor sobre cómo ha actuado la Asamblea Nacional con respecto a este tema. Sí, me parece que lo primero que habría que indicar en realidad es cómo se encuentra sobre todo la aceptación, ¿no?, de la Asamblea Nacional. Creo que un elemento importante es el grado de credibilidad y de aprobación que tiene, ¿no?, en este caso el órgano legislativo. Y como podemos ver en las últimas encuestas, ¿no?, está por debajo del 10%, ¿no?, de aceptación y de credibilidad, lo cual implica, ¿no es cierto?, que realmente la labor, el trabajo que han llevado a cabo los y las asambleístas no ha sido quizás el más correcto y no, obviamente el que pueda satisfacer las necesidades del país. En ese sentido, ¿no?, me parece que hay una calificación bastante baja, ¿no?, y personalmente me parece que salvo ciertas excepciones, realmente el trabajo de la Asamblea Nacional no es el más correcto, ¿no? Y además, pues en efecto, me La parece que no imagen se ha logrado de tener la acuerdos. Asamblea Nacional. Sí, no se ha logrado tener acuerdos efectivamente también a nivel justamente con el Ejecutivo, ¿no? No se ha logrado obtener, se podríamos decir, esa negociación necesaria también para poder aprobar leyes necesarias que tiene el país, ¿no? Lamentablemente, como hemos visto, no ha habido, me parece, un trabajo consistente en cuanto a la labor de legislar y también, obviamente, en el tema de la fiscalización. Tal es así, ¿no?, que realmente hemos pasado de tumbo en tumbo, ¿no?, en diferentes tipos de escenarios en los cuales se han generado más que nada polémicas sobre el tema de los discursos, ¿no?, de cómo se han presentado ciertos asambleístas, inclusive, ¿no?, de discursos que realmente dan pena, ¿no?, sobre cómo se establece la labor justamente de legislar por parte de los asambleístas.
Más de ello, entonces, ¿no? De esta pobre labor que me parece cumple la Asamblea Nacional y sus asambleístas, pues en efecto tampoco, como decíamos, en el tema de fiscalización me parece hecho un trabajo importante, sino básicamente hoy nos encontramos en una situación en que la Asamblea Nacional trata de todas las formas no posibles de destituir o censurar, en este caso, al presidente de la República. Tal es así, ¿no? Que incluso algunos asambleístas han hablado de poder presentar, ¿no? La posibilidad de la causal, incluso de la incapacidad física o mental del presidente de la República, ¿no? Eso quiere decir que luego de la posible o de la imposibilidad tal vez de que se pueda ejecutar el juicio político, ¿no? Realmente se podrían buscar otras causales con la finalidad de tratar de destituir o censurar al presidente de la República, que me parece que en efecto, lo que todos o muchos concordamos en que también la labor del presidente de la República no es la mejor, pero la Asamblea Nacional no podemos decir que tenga exactamente la calidad buena, ¿no? En cuanto a las tareas que tiene como órgano legislativo. ¿A qué atribuiría usted, abogado Solano, esta falta de éxito de la Asamblea en sus propósitos? ¿Por qué la Asamblea y el bloque de UNES, con quienes le acolitan en la Asamblea, no se contagian o no participan de esa especie de teflón del correísmo? El correísmo, con todo lo que ha pasado, demostró ser una de las fuerzas políticas, probablemente la fuerza política más fuerte del país. Sigue siéndolo, ganó las elecciones, por así decirlo, sacando promedios y estadísticas de las últimas elecciones, gana espacios claves en la política ecuatoriana. Hay temas que destrozarían el prestigio de cualquier partido político, como la fuga de María de los Ángeles Duarte, pero al correísmo le hace poca mella. Pero ¿qué pasa en la Asamblea? Que no tienen éxito en sus propósitos. Sí, en efecto, como usted conoce, estimado Gustavo, pues la Asamblea Nacional es por definición un órgano plural, un órgano efectivamente que representa a diversos sectores políticos, ¿no? Lo primero es que, claro, el correísmo, a pesar de tener, ¿no? Digamos así, una mayoría legislativa bastante amplia, no obviamente una mayoría absoluta, eso le ha complicado efectivamente, ¿no? Llegar, digamos así, a presentar proyectos de ley, además, en efecto, pues llegar incluso a presentar el juicio político o en este caso, ¿no es cierto?, incluso con diversos acuerdos, llegar incluso, ¿no es cierto?, a la posibilidad de presentar una muerte cruzada que pasó el año anterior, pero que lamentablemente tampoco se logró configurar la votación necesaria para ello. En efecto, la cuestión es que esa negociación, ¿no?, ha partido por algunos elementos. Lo uno es, efectivamente, cuál es la posición frente al gobierno nacional. Efectivamente, hay una posición, me parece, de oposición en algunos sentidos, pero en ciertos momentos también ha sido un nivel de concupiscencia con el gobierno nacional. Nos recordemos inclusive la aprobación en el año 2021, ¿no?, de la normativa en cuanto al tema de los tributos, ¿no? Y recordemos efectivamente el silencio del correísmo frente a la aprobación de esa normativa, que en definitiva, ¿no?, complicado, ¿no?, y digamos así, ha afectado a algunos diversos sectores populares, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los acuerdos que se han dado a nivel del correísmo han sido sobre todo en la posibilidad, ¿no?, de salvar a sus cuadros políticos, de establecer la posibilidad, ¿no?, de que algunos de esas negociaciones que me parece se dan en el nivel de la Asamblea Nacional, lo que han buscado es, como digo, tratar de liberar a sus, en este caso, presos, que ellos denominan como presos políticos, ¿no? Pero efectivamente a personas que, digamos, han sido imputadas incluso por delitos a nivel, obviamente, de la administración pública. Luego de ello, me parece que no hay una agenda clara, ¿no?, del correísmo en el sentido de presentar más allá de la posibilidad de limitar o en este caso de acortar lo que sería el ejercicio de la presidencia de Guillermo Lasso, pero más allá de ello, no creo que haya una agenda, en realidad, me parece que con un programa mucho más profundo. Luego de ello tenemos obviamente diversos sectores como el propio socialcristianismo, ¿no?, que incluso ahora no ha sido derrotado, podríamos decir, en sus baluartes territoriales como Guayaquil, ¿no?, en donde realmente la situación efectivamente diríamos así, de este pacto tácito, se podría decir, entre las fuerzas del correísmo y del socialcristianismo, le ha llevado inclusive, ¿no?, a tener esta lamentable, digamos así, derrota electoral para ellos, ¿no? Y en efecto me parece que eso igual se traduce obviamente en que no ha habido un programa político que efectivamente se pueda plasmar en la Asamblea Nacional. Y es un castigo también al socialcristianismo por haber llegado a estos acuerdos que me parece al final no tienen mayor problema político. Sin embargo, como digo, están de acuerdo a una coyuntura muy, muy específica que me parece, obviamente, está en la agenda del correísmo, ¿no? En síntesis, ¿cree usted que ese juicio político se va a dar? No hablamos solamente de la decisión de la Asamblea de que va a pasar los filtros necesarios, entre ellos el de la Corte Constitucional.
Personalmente me parece que los argumentos efectivamente que tendrán que presentarse, obviamente ahora ya no solamente estos elementos que se han fijado en este informe, sino que efectivamente se tendrá que presentar obviamente los elementos más relevantes, podrían quizás, ¿no? Me parece pasar este filtro, que es sobre todo un filtro formal, ¿no? Que de la Corte Constitucional, que no tiene que ver efectivamente ya, ¿no? Con pruebas de cargo o descargo que efectivamente tengan que plantearse dentro de la Corte Constitucional. Eso lo va a hacer el presidente de la República, efectivamente, ya en la Asamblea Nacional. De delitos que puedan haberse cometido por parte de Lazo. Es solamente un análisis de forma lo que hace la Corte Constitucional. En efecto, es efectivamente, ¿no? Básicamente revisar si es que se ha cumplido con las normas del debido proceso, con los plazos, con los términos que se establecen en la Constitución. Básicamente establecer, como decíamos, estos especie de indicios de que efectivamente pues, se podría subsumir bajo lo que señala el artículo 129 y nada más. Por lo demás, obviamente no hay un enjuiciamiento penal previo, inclusive luego de la censura, más bien la destitución y censura del presidente de la República, pues ahí sí se podría, dice la propia Constitución, establecer, ¿no es cierto?, si es que hay indicios de responsabilidad penal, pues efectivamente esto pasará a jueces y jueces en materia penal. Pero, en efecto, como decíamos, esto es una cuestión muy formal. La cuestión es luego, me parece, ¿no?, si es que efectivamente la Asamblea Nacional tiene o no tiene los votos. Y me parece que es muy difícil ya en las coordenadas políticas actuales de que se pueda presentar la posibilidad de que tengan los votos para una censura y destitución del presidente de la República. Además de que efectivamente siempre el presidente de la República tiene diríamos así, este mecanismo que es el de la muerte cruzada, que efectivamente, inclusive si es que se diera la posibilidad de la destitución y censura, me parece que Guillermo Lasso podría tranquilamente activar este mecanismo, con lo cual pues se iría a la Asamblea Nacional y el gobierno nacional pues tendría algunos meses para poder, en este caso, legislar, digamos así, vía decreto ley, y con lo cual pues, diríamos, tenía algunos meses con los cuales todavía Guillermo Lasso se mantendría en la presidencia de la República, que me parecería que sería de última ratio, ¿no? Muy difícil, pero efectivamente yo creo que incluso esa amenaza, ese botón rojo que tiene el presidente de la República, le sirve, digamos así, también al presidente para decirle a la Asamblea Nacional, bueno, ustedes se detienen o efectivamente pues se van todos a las casas, ¿no? Pero ¿qué posibilidades reales, hablando de estadísticas, ve usted de que efectivamente el presidente pueda llamar a muerte cruzada? Me parece que es muy difícil, ¿no? También, efectivamente, si es que no hay la amenaza real, diríamos así, de la posibilidad de que se configure una votación para destituir al presidente de la República, no va, en este caso, el presidente Guillermo Lasso a activar la muerte cruzada, ¿no? Algunos han dicho, efectivamente, la cuestión se complica porque, claro, el grado de legitimidad también de ejercicio que tiene el presidente de la República está bastante complicado. Me parece que tal vez otro mecanismo ya no institucional que podría presionar a la salida del presidente de la República sería efectivamente las movilizaciones, ¿no es cierto? Probablemente las protestas sociales que se podrían configurar de parte de varios actores sociales y políticos que ya se han venido anunciando. Me parece que esos podrían presionar efectivamente más bien a la salida del presidente de la República. Pero me parece que ese elemento sería un elemento catalizador para que quizás la Asamblea pueda efectivamente, ¿no? Plantear un acuerdo con la posibilidad de destituir al presidente de la República. Sin eso, me parece que es muy difícil que efectivamente se pueda dar, ¿no? Perdón, Gustavo, no le escuché. Le decía que las intenciones de ir a la protesta, a un posible paro, se han atenuado también en gran medida. Efectivamente, me parece que el principio de oportunidad que regía la posibilidad de presentar un juicio político era la anterior semana. Me parece que habían los elementos fundamentales para la anterior semana poder configurar un juicio político en la Asamblea Nacional, avivado, como decíamos, también con las posibles amenazas de protestas sociales, pero me parece que esta semana ha iniciado más bien ya mucho más tranquilo el panorama político y electoral, y me parece que probablemente incluso hayan habido negociaciones importantes con la finalidad de que el gobierno nacional, ¿no?, pueda tener cierto ámbito de margen de negociación para poder mantenerse, ¿no? Y me parece que eso es lo necesario, ¿no? Si es que el presidente de la República quiere mantenerse y no queremos ir hacia un estallido social, es necesario que el presidente de la República empiece a negociar, ¿no? Me parece que es importantísimo en eso la Estos necesidad de... paralelos que se van dando, como esta fuga, entre comillas, de María de los Ángeles Duarte desde la Embajada Argentina. Probablemente, como decía, me parece que el correísmo tiene sobre todo una agenda en la situación de garantizar la posibilidad de que sus actores políticos puedan ser parte del 2025, y en mérito de ello me parece que el presidente de la República puede ser que efectivamente vaya a negociar con el correísmo con la finalidad inclusive de que algunos señalan, ¿no?, la posibilidad de que el propio expresidente Correa pueda volver, ¿no? Eso es un poco más difícil porque efectivamente hay sentencias
en este caso, ¿no es cierto?, de orden, obviamente, jurisdiccional, pero no quiere decir con ello que varios de sus actores políticos, me parece, ya cada vez están más activos y muy proclives, efectivamente, a ser actores en el año 2025. Y claro, eso efectivamente tiene que pasar también por un filtro político. Entonces, me parece que posiblemente esa agenda es la que vaya, digamos así, a tratar de mantener al presidente de la República actualmente, Guillermo Lasso, ¿no?, en el poder, ¿no? Y me parece que eso es lo que más bien se va a conseguir. Me parece que es muy difícil, efectivamente, que haya una salida extrainstitucional realmente del presidente de la República, y me parece que estos años sí se necesitan de negociación, pero me parece que la apuesta incluso del correísmo y de los sectores políticos de oposición es ir a unas elecciones en el 2025 con figuras efectivamente que puedan plantear cara a la derecha, digamos así, en el país, ¿no? Finalicemos, abogado Solano, hablando sobre un tema del cual usted tiene amplio conocimiento de causa, pues usted fue comisionado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué pasa con este organismo que ya con su nueva estructura sigue poniendo en jaque la institucionalidad del país? Me parece importante, Gustavo, efectivamente nosotros habíamos planteado la posibilidad y obviamente yo creo que es necesario inclusive, ¿no? Habría que valorar, pero yo creo que en los círculos jurídicos también se habla de la posibilidad de plantear una reforma, digamos, integral o incluso una nueva asamblea constituyente, con la finalidad de hacer reformas efectivamente al Consejo de Participación, incluso el modificar o eliminar definitivamente el Consejo de Participación. Me parece que la tentativa y el experimento jurídico que se dio con el Consejo de Participación fue muy interesante, fue una apuesta distinta, pero en realidad me parece que es complejo tener un sistema de nominación en el cual, claro, 7 consejeros, digamos así, y las comisiones respectivas sean los que básicamente dirigen todo el concurso y son quienes permiten o no, poder llegar a esta designación de las altas autoridades del Estado. Lamentablemente el Consejo, no solamente en la época del correísmo, en la época del morenismo y ahora en la época del lacismo, ¿no?, es básicamente, ¿no?, objeto de siempre tratar de ser controlado o cooptado por parte del presidente de la República, ¿no?, con la finalidad justamente de establecer autoridades que sean cercanas. Y lamentablemente, como lo que pasó en la asamblea, perdón, en la consulta, el referéndum anterior del año, perdón, de este año, lamentablemente no se aprobó la posible reforma o cambio que se iba a dar. Como decíamos, lamentablemente las preguntas quizás estuvieron bastante enfocadas en dar esos privilegios, podríamos decir, al presidente de la República para la nominación de autoridades, pero me parecía que íbamos en un tranco en el cual se podía cambiar y reformar, y es necesario la reforma, estimado Gustavo, del Consejo de Participación. Me parece que el tema de haber, digamos así, cambiado el sistema de elección de los consejeros, básicamente elección por votación popular, me parece importante para darle un grado de legitimidad de origen al Consejo de Participación. Sin embargo, como digo, me parece que ese órgano cada vez más siempre está, digamos así, a punto de ser cooptado, a tal punto que hoy tenemos, digamos así, varios de los consejeros de participación ciudadana son, digamos así, cercanos al correísmo y al socialcristianismo, ¿no? Entonces, cuando era un órgano que básicamente, bajo ese entendimiento, tendría que ser, digamos, apartidario, pero inclusive en la campaña se pudo delimitar que varios de estos consejeros, ¿no?, aprovecharon de esas organizaciones políticas, ¿no?, para hacer campaña y para poder efectivamente llegar, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que se deslegitima justamente el origen del Consejo y me parece que en la práctica no cumple un rol sustancial efectivamente en garantizar que los mejores hombres, mujeres, ¿no es cierto?, con méritos puedan llegar muy probablemente a las altas autoridades, ¿no? Entonces yo creo que es necesario repensar eso y no es un problema de que sea el correísmo, el lacismo o el morenismo o cualquier ismo, sino efectivamente en que se garantice un sistema de nominación que sea mucho más imparcial y que tenga un grado mayor de objetividad, ¿no? Gracias, abogado Solano. Muchísimas gracias, Gustavo. Un buen día. El abogado Vicente Solano es profesor de la Universidad de Cuenca, experto en teoría política y en derecho constitucional.